Bueno, somos los que somos, ¿no? ¿Que rinden examen o algo? Bueno, así que me imagino lo que les importa el seminario de asma. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, yo soy Antonella, soy médica pediatra, especialista en terapia intensiva. Así que vamos a hablar un poco de asma. Lo que sí les voy a decir, más que nada para la dinámica de la clase, es que cualquier pregunta, duda, lo que sea, traten de anotarla en cualquier lado y tratamos de darle todo seguido y volvemos después para atrás con las dudas. ¿Les parece? Muy bien. Asma ya es un tema que yo no sé muy bien todavía la cursada de ustedes, pero asumo que ya lo vieron en alguna materia. Así que vamos a hacer un breve repaso y de paso les voy a explicar un poco lo que es el modelo de la terapéutica razonada, que no sé si ya lo pudieron hablar un poco con Manu. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un poco de asma. La definición de asma, calculo que ya todos más o menos la vienen familiarizados. Saben que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, que tiene una hiperreactividad bronquial y que tiene un broncoespasmo y que es reversible. ¿Saben a qué es reversible la enfermedad? La enfermedad puede ser reversible de forma espontánea o puede ser reversible a base de algún fármaco. Y si yo me voy a lo que es el asma como enfermedad, el diagnóstico, ¿saben cómo es? Clínico. Y se hace a través de una anamnesis, de un examen físico y puedo hacer o no, depende en dónde me encuentre, algún estudio complementario en base para orientar o no hacia el diagnóstico de la enfermedad, ver qué tipos de fenotipos hay de asma y demás. La clase está orientada a lo que es asma bronquial y el tratamiento farmacológico crónico. Pero si nos queda tiempo, voy a tratar de hablar de una muy breve de lo que es el asma agudo y de la crisis asmática, o sea, el tratamiento de la exacerbación del asma, ¿sí? Así que cuando hablemos de exacerbaciones, en casi toda la clase lo que vamos a hablar es de prevenir la exacerbación, no pensando en que estoy en la patología de asma bronquial crónico y no de que estoy en la exacerbación del momento. Cuando hablemos de la exacerbación lo vamos a hablar bien al final de la clase. ¿Bien? ¿Algo más que quieran aportar a lo que es la definición de asma? Ustedes que sepan, que conozcan, que les falte. Me quemé. Perfecto. Muy bien. El modelo de la terapéutica razonada, no sé qué fue lo que vieron con Manu, pero vamos a hacer un breve repaso de todas maneras. Saben que es un modelo de terapéutica que se empezó a usar debido a una mala prescripción médica, a que de diferentes estudios vieron que había un gran alto de mortalidad y morbilidad en los pacientes debido a que los médicos prescribían mal, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue, desde la OPS, implementar este modelo de aprendizaje que se basa en dos bloques. En un primer bloque que tiene estos 8 pasos y después en un bloque número 2 que ya va con 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del primer bloque de la terapéutica razonada, esto lo van a usar para lo que queda de acá en adelante de la materia. ¿Sí? Nosotros acá en la Facu vemos farmacología en un solo año. ¿Sí? En algunos planes de estudios van a ver que se ve como una fármaco básica y una fármaco aplicada. ¿Sí? La fármaco aplicada es precisamente toda la terapéutica razonada y todos los problemas de salud que vamos a tratar diferentes temas a lo largo de lo que queda de la materia, ¿sí? Todo lo que vieron es la primera parte, que es la fármaco básica, que son la dinamia, la cinética, sistema nervioso autónomo, y ya a partir de corticoides en adelante vamos a ver todo lo que es el modelo de la terapéutica razonada. Entonces, cada vez que nos planteamos en una terapéutica razonada vamos a ver que tenemos un problema de salud, porque cuando nosotros estamos adelante de todo lo que venga por delante de su vida profesional, no van a tener un fármaco o una enfermedad, sino que van a tener una persona, un paciente. Entonces ese paciente les va a venir a plantear uno o muchos problemas de salud en consecuencia. Entonces cuando se tengan que poner a analizar, lo que van a tener que ver es qué problema de salud tiene el paciente. Entonces puede ser, como dijimos, uno o un montón. Depende de la edad, depende de la patología y demás. Entonces, cuando yo tengo este problema de salud, lo empiezo a desarrollar. ¿Cómo lo desarrollo? Lo desarrollo con el diagnóstico, lo clasifico, me fijo qué complicaciones tiene y después puedo desarrollar un poco la epidemiología, o sea, qué hay en donde estoy de este paciente.
de esta enfermedad o de este problema de salud. Una vez que yo ya dije, bueno, mi problema de salud hoy es este paciente que parece que tiene asma, lo clasifiqué bien. Ahora me voy a ver qué objetivos le planteo a este paciente, ¿no? Entonces, cuando yo planteo mis objetivos terapéuticos, voy a tener que pensar qué es un objetivo terapéutico para ese paciente. O sea, y en eso es lo que se recalca, que el objetivo terapéutico tiene que ser algo objetivable, que sea medible, que tenga algo que le haga una significancia clínica a mi paciente, ¿sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, van a ver en los otros talleres, que bajarle la hemoglobina glicosilada pueda llegar a ser un objetivo terapéutico para mi paciente. ¿Por qué? Porque capaz que le bajé la hemoglobina glicosilada en sangre, pero eso no tiene una significancia clínica en mi paciente, porque mi paciente está perfecto por medidas de laboratorio, pero se muere a los 6 meses de una úlcera complicado, internado durante no sé cuánto tiempo, porque estaba maltratado todo lo demás. ¿Se entiende más o menos esto? Así que van a ver a partir de ahora todo esto de que volvemos al objetivo terapéutico y que tiene que ser una variable que yo pueda ver que haya un cambio clínico en la vida del paciente. Una vez que ya me planteé mis objetivos terapéuticos, voy a ver lo que sería el esquema fisiopatológico. Con el esquema fisiopatológico lo que yo voy a ver es dónde actúa cada fármaco, ¿sí? Voy a ver una cantidad de grupos farmacológicos, voy a decir, bueno, che, mira, los beta-2 actúan en tal sistema de esta enfermedad. Y después me paso a otra cosa y así voy clasificando los distintos grupos. Ya cuando pasamos el esquema fisiopatológico nos queda ver lo que es la terapéutica. No todo se trata con fármacos, o sea que para eso tenemos que abrir los dos grandes abanicos que son los fármacos y los tratamientos no farmacológicos. Después voy a agarrar y voy a hacer unas tablas, las tablas que van a empezar a ver de acá en adelante, que las van a detestar durante bastante tiempo, hasta que más o menos le tomen la mano y vayan dándose cuenta que son recontra prácticas, tanto para el estudio como de acá en adelante para su vida diaria. En las tablas lo que van a poner va a ser los distintos grupos farmacológicos, van a ver un poco lo que es la eficacia, los mecanismos farmacológicos que tiene ese grupo y la seguridad, ¿sí?, del fármaco. Después van a desglosar ese grupo farmacológico y van a ver en el grupo determinado, que sería el punto 6, la conveniencia y costo que tiene cada fármaco, ¿sí? Que ahí con conveniencia se empieza a ver la biodisponibilidad un poco de la farmacocinética, qué paso hepático tiene, por qué vía la administro, y más o menos eso es lo que van a ver en el grupo 6. Una vez que ya tienen todo su grupo farmacológico desglosado con la eficacia, la seguridad, los efectos adversos, la conveniencia y el costo, se van a parar en el formulario P, que sería el séptimo paso. Y cuando ya tienen desglosado sus formularios, saben cuáles son los fármacos con los que pueden manejar, vuelven a la situación de salud. Y ahí lo que les queda es la segunda parte de lo que es la terapéutica razonada, que serían los puntos 9 y 10, que son la prescripción, cómo prescribo el fármaco, en qué momento lo da, se lo doy en ayuno, se lo doy con los alimentos, se lo doy una vez al día, 2 veces al día, depende qué vida media tenga el fármaco que voy a usar, y después el seguimiento y cuándo vuelvo a recitar al paciente, que sería el último paso de esta terapéutica razonada. ¿Se entendió más o menos? Muy bien. Así que volvemos para atrás, volvemos al primer punto y volvemos a nuestro problema de salud. Dijimos que dentro del problema de salud vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología, la clasificación y demás. Ya definimos cómo la enfermedad, así que vamos a hablar un poco de la epidemiología. De la epidemiología, ¿qué es importante saber de asma? Lo que es importante saber de asma es que es una enfermedad que tiene una prevalencia en aumento a nivel mundial. ¿Y saben por qué? Por la contaminación ambiental. Entonces, Argentina tiene una prevalencia que estaría intermedia, donde supuestamente tenemos unas 4 millones de personas con asma, y dentro de los estudios que se han hecho en asma se ve que en niños hay una gran implicancia de la enfermedad. Lo que no dijimos es que dentro de lo que es la enfermedad de asma, es una enfermedad que puede llegar a ser, que puede remitir, ¿sí? Ustedes van a ver, capaz en algún momento cuando empiecen a hacer las prácticas y demás, si van a cursar a pediatría, que cuando yo defino el asma, hay un bache que queda de diagnóstico que es el menor de 5 años.
El menor de 5 años no es asmático. ¿Pero qué diagnóstico tiene? No está en los libros. Bueno, cuando nos ponemos a investigar un poco sobre esto, nosotros llegamos a la conclusión es que hay una etapa de la vida, que es esta desde los 0 hasta los 5 años, en donde el diagnóstico deja de ser bronquiolitis, porque bronquiolitis son 2 episodios y ya está, y después nos queda un paciente que nosotros lo catalogamos como BOR, o sea que es el paciente broncoobstructivo que persiste con estos cuadros de broncoobstrucción, que cuando llega a los 5 años ya digo, bueno, este paciente probablemente tenga un fenotipo asmático y empieza a seguirlo y a tratarlo y a pensar en un paciente asmático. ¿Y qué pasa con ese grupo de chicos? Ese grupo de chicos va a llegar a un punto en la vida en que o se van a curar y nunca más te usan un PAF, o ya quedan con el diagnóstico de asma y son asmáticos y van a ser asmáticos probablemente el resto de su vida. Pero eso significa que hay una etapa de la vida en donde yo puedo decir que yo puedo remitir la enfermedad. O sea que es una enfermedad que yo hablo de enfermedad crónica, pero que tiene la posibilidad de remitir. ¿Se entendió? Más o menos. En esa etapa de la vida, o sea, yo puedo tener una remisión de la enfermedad, que es donde más lo ves. Generalmente ya en adultos ya es asmático y bueno, es asmático. Pero hay una etapa en donde el chico te dice, capaz a los 16, 18 años, te dice, che, me mudé a tal ciudad, ahora necesito volver a usar PAF, mi mamá me dijo que cuando yo era chiquito usaba PAF. Pero durante toda esta etapa no la usé nunca. Entonces, ahí es donde vieron en las entrevistas que se hicieron acá y en los estudios que se hicieron en Argentina, es que hay una población que tiene una mayor incidencia, que son los niños entre 6 y 7 años, donde hay un 16% de diagnóstico de asma a nivel en la Argentina. Dentro de las causas, causa 250.000 muertes anuales. ¿Saben por qué se mueren asmáticos? Claro, el asmático se muere por asfixia, porque llega a una crisis asmática aguda, que hay dos tipos, el asma fítico o el asma grave, que los dos te llevan al mismo destino y es un aumento de la mortalidad, o se muere por las arritmias producto de las complicaciones del tratamiento farmacológico. Así que, abriendo un poco, ya sacamos la epidemiología, vamos a lo que es la clínica. Yo creo que todos más o menos saben cuál es la clínica de un asmático. El asmático tiene tos, le duele el pecho, tiene sibilancias en ambos tiempos, en un tiempo, expiratorias aisladas, tiene utilización de músculos accesorios, tiene una expiración prolongada y algunos asmáticos, cuando llegan a hacer una crisis asmática moderada o severa, hacen lo que se llama la hipoxemia. ¿Saben lo que es la hipoxemia? La disminución de oxígeno en sangre, que se ve a simple vista en cualquier guardia con una saturometría, ¿sí? Entonces van a ver que le ponen el saturómetro marca menos de 92%, eso significa que el paciente está hipóxico. O sea que la saturometría marca más o menos aproximadamente que tenga una PO2 en sangre menor al 80, ¿sí? Entonces ahí ya hablo de que mi paciente necesita oxígeno. Eso se puede ver como no se puede ver. Hay asmáticos bronquiales crónicos que obviamente no son oxígeno requirientes y hay algunos que llegan a un punto de su enfermedad que ya necesitan oxígeno. Y hay algunos que no necesitan oxígeno hasta que se exacerban y lo necesitan. Pero el asma de por sí es una enfermedad que más allá de la enfermedad crónica, de lo que yo puedo ver en un consultorio, algunos pueden llegar a requerir o no el oxígeno porque la clínica y la fisiopatología te lleva a que aparezca en algún momento. Como dijimos, el diagnóstico es clínico, tiene antecedentes de asma. ¿Alguien sabe que puede haber factores de riesgo para que una persona sea asmática? ¿Qué cosa? Que los padres hayan tenido, tienen un componente genético, eso da a distintos fenotipos, algunos tienen componentes asociados a enfermedades perinatales, otros tienen por antecedentes de que la madre, como haya estado en el embarazo, la preeclampsia, eclampsia, alguna enfermedad que haya tenido perinatal el bebé, la obesidad, hay un montón de factores de riesgo para desarrollar asma, algunos que son propios de la persona y otros que vienen ajenos, adherentes al antecedente familiar también. Después tenemos los síntomas, los signos respiratorios sugestivos de asma, que ya los nombramos, la expiración prolongada, las sibilancias, la tos nocturna, la agitación, la opresión en el tórax. Y después tenemos algunos estudios complementarios que me van a hablar de la limitación del flujo aéreo con la espirometría y el pico flujo, que pueden evidenciar
o no alguna respuesta broncodilatadora positiva o negativa. Entonces, clasificación, depende de qué bibliografía usen, es la clasificación que hay. Hay un montón, yo les puse básicamente dos. Por un lado esta, que es de GEMA, que no sé si está dentro de la bibliografía, pero es una guía bastante larga, pero que lo que tiene de bueno y de distinto a la GINA es que te lo clasifica en base a cómo está controlado tu paciente asmático. Si está bien controlado, si está parcialmente controlado o si directamente está mal controlado. Esta es una clasificación, después esto queda grabado, así que después lo miran bien si quieren detalle. Y después la otra clasificación que a mí me parece importante, más que nada porque tiene un cambio en base al tratamiento farmacológico, es esta clasificación que es extrapolada de las guías de GINA, que no sé si las han escuchado nombrar en algún momento. Es una guía que se hace a nivel mundial, donde a nivel mundial sacan básicamente las reglas del juego de cómo vamos a tratar el asma en todos lados, acá, en la China, en Estados Unidos, en la Quiaca, en donde sea. Lo que trata GINA salió ya, no sé cuándo fue la primera publicación, creo que fue por el 2014 o antes capaz, pero todos los años el GINA te saca una guía nueva. O sea que ustedes están viendo esta clase hoy, el día que alguno quiera mirar la GINA seguramente va a haber 4, 5, 6 publicaciones más como para orientarse, así que no se queden mucho con esto porque esto va constantemente actualizándose. Lo que tiene de bueno es que no hace grandes cambios cada año, sino que se queda con lo básico. Lo básico es que la clasificación la define en lo que sería el asma leve, lo clasifica en intermitente o persistente, después asma moderado y el asma grave. Y dentro del asma grave hace una distinción de lo que sería el asma de difícil control, que no es lo mismo que tener un asma severo, sino que es el asmático que no sigue el tratamiento, que tiene otras comorbilidades que hacen que esta enfermedad se haga un poco más difícil de tratar. Así que esto se basa en una clasificación clínica y en base también a cómo responde o no al tratamiento. Y también te lo diferencia en la cuestión de la función pulmonar en base a las pruebas de espirometría, picoflujo y demás. Ahora, esto es unas palabritas que salieron en la publicación de GINA de este año, más que nada tratando de boicotear un poco el concepto de lo que sería el asma intermitente. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es que el asma intermitente, el que supuestamente no tiene nada, el que está en teoría mejor parado dentro de su enfermedad, es el que a la vez están viendo que que hay un alto porcentaje de estos pacientes con asma leve que tienen alto grado de morbilidad y aparecen mayores muertes y mayores números de exacerbaciones en estos grados de pacientes. Con lo cual, lo que quiere poner GINA en evidencia es que capaz esta clasificación que hacemos de asma leve intermitente es muy superflua. O sea que nosotros para decir que un paciente tiene un asma leve intermitente, mínimo tenemos que hacerle un seguimiento crónico, un tratamiento con corticoides inhalados diarios, como para decir que está bien tratado y responde bien y que estoy en un escalón menor. Así que vamos a hablar un poco de los objetivos terapéuticos. ¿Se acuerdan que dijimos que tiene que ser algo que le importara a mi paciente, que le cambiara algo en la vida? Así que, ¿qué objetivos terapéuticos se les ocurre a ustedes que puede ser importante para una persona que viene al consultorio y te dice, che, mira, no puedo correr, no puedo hacer actividad física, mis papás me dijeron que son asmáticos y yo quiero ver qué es lo que tengo? Bien, disminuir los síntomas, los signos y síntomas. ¿Algo más? Por ahí que tenga mucho más autonomía en el control de la enfermedad, ¿no? Bien. Que no requiera de ir al médico cada vez de que sufra, como decía su marido, los síntomas. Bien, o sea, como que tenga un control de su propia enfermedad. De la propia enfermedad. Bien. ¿Algo más que se les ocurra? Una vez que esté controlada, capaz de evitar las exacerbaciones. Evitar las exacerbaciones, bien. O disminuir el número de exacerbaciones. ¿Algo más? No, porque mejorar la calidad de vida va de la mano de eso. Exacto, bien. Que no se muera, o sea, me gusta más ese término.
Bien. ¿Algo más que se les ocurra? Hablamos de que algunos pueden remitir la enfermedad, o sea que en algún momento que yo tenga un paciente puedo pensar en hacer remisión de enfermedad. A ver si coincido con ustedes. Bueno, el primero, el control de enfermedad, disminuir los signos y síntomas, que sería más o menos lo mismo, y en algunas guías te aparece que no use más de los beta-2, los broncodilatadores, no más de 2 veces al mes. Mejorar la función pulmonar, que ahora vamos a volver a esta, disminuir la mortalidad, la remisión de enfermedad, prevenir las exacerbaciones. La que está acá abajo, que sería mejorar la función pulmonar. ¿Les parece que es un objetivo terapéutico que le va a tener una implicancia significativa en la vida del paciente o no? ¿Sí? ¿Y cómo lo evaluás? Claro, eso si yo tengo forma de decidir y de decir que si yo tengo una mejor función pulmonar porque la espirometría le da tanto por ciento, que eso me habla de mejoría de la función pulmonar, yo encontré un estudio que comparado esto con esto, disminuye la cantidad de síntomas o previene las exacerbaciones. Cuando alguien haga un estudio que demuestre esto, yo voy a poder decir que mejorar la función pulmonar es un objetivo terapéutico válido. Hasta entonces puedo hablar de que mejorar la función pulmonar probablemente sea una variable subrogada. ¿Me siguieron todos más o menos con eso? Ya hablaron un poco en algunos TPs de lo que es la variable subrogada y demás. Perfecto. Ahora necesito un borrador. Bien. Bueno, así que después nos pasamos al otro cuadradito dentro de lo que es la terapéutica razonada, que es un poco la fisiopatología del asma. Ya hablamos de lo que es la mortalidad, de por qué se muere un asmático, y ahora vamos a hablar de la fisiopatología del asma. Se lo dividí en 2 partes. Esta es la que a mí me gusta y después está lo que tienen que saber. De lo que tienen que saber es lo que es la histología, ¿sí? Para poder ver dónde actúa cada fármaco. Pero quería explicarles un poco esto para que entiendan la enfermedad. Cuando yo tengo un asmático, obviamente esto es una placa de una asmática que me entró ayer en la guardia, así que dije, bueno, la voy a poner, por si no vieron una placa de asmático, yo en la placa del asmático veo que tengo la horizontalización de las costillas, ¿sí? Veo que tengo muchos espacios pulmonares, o sea que generalmente yo tengo 8 o 9, en la placa del asma veo mucha cantidad de aire porque hay un atrapamiento aéreo, ¿sí? Y la silueta cardíaca en el medio. A simples pasos sería eso. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque cuando yo tengo un paciente asmático, de a poco esas vías aéreas se van edematizando, se van inflamando y voy generando un aumento de la resistencia en la expiración. Yo cuando hablo de un tiempo expiratorio, de un tiempo respiratorio, lo divido en 2 partes, una parte de inspiración y otra parte de expiración. Primero entra el aire, después sale el aire, ¿no? Eso es lo que hacemos todos los días para vivir de forma autónoma. Entonces, sin pensarlo, yo digo, bueno, tiene que entrar el aire y tiene que salir. Y de esa manera lo que hace el alvéolo es tramitarme la entrada de oxígeno a la sangre, ¿no? Entonces, cuando yo estoy parado en un paciente asmático, yo voy a tener que entender que esta relación IE, o sea, esta relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio está modificada. ¿Por qué se modifica? Porque esta resistencia en la expiración por la obstrucción de la vía aérea propia de la enfermedad hace que mi tiempo expiratorio se vaya acortando. Cada vez se acorta con cada inspiración que yo hago, el tiempo expiratorio se va acortando más. Entonces, donde yo normalmente tengo una relación 1-3, 1 para entrar, 3 para expirar, esta relación se va acortando y va generando lo que se llama el atrapamiento aéreo. ¿Por qué? Porque este flujo de aire que tiene que pasar de un lado al otro se va modificando. Entonces las presiones se van modificando debido a esta obstrucción que voy generando. Entonces, cada vez tengo que hacer más presión más fuerza para poder pasar el aire hasta el alvéolo.
Y a eso se suma a que me va a quedar un aumento de presión para la siguiente inspiración. Entonces, de a poquito, yo voy a ver que mi espacio muerto se va a ir cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y voy generando atrapamiento aéreo. La placa del asmático es una placa que se ve totalmente insuflada porque hay mucho aire ahí adentro y me impide esta relación, o sea que hay una diferencia de presiones que cada vez hace que mi punto de igual presión se vaya trasladando hacia afuera, con lo cual yo tengo que vencer una autopip, o sea una presión expiratoria que hay dentro del alvéolo para poder pasar esa cantidad de aire. Por eso el asmático te dice no puedo respirar, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a un alto grado de este atrapamiento, yo voy a tener alvéolos que van a estar mal ventilados y mal perfundidos. ¿Por qué? Y ahí es donde se altera la relación BQ, que no sé si lo hablaron en algún momento de alguna materia, pero la relación BQ sería la ventilación versus la perfusión. Entonces, donde yo tengo un trastorno de la ventilación y la perfusión baja, ahí es donde, no sé por qué me salió eso. Ahí es donde yo voy a ver que el paciente empieza a tener más trabajo de los músculos accesorios porque necesita cada vez vencer esa presión. Aumento la utilización de músculos accesorios, el paciente tiene más cantidad de tiraje intercostal y eso lleva hacia una fatiga muscular. Entonces, mi paciente que originalmente estaba taquipneico, o sea que estaba con aumento de la frecuencia respiratoria y de esa manera me lavaba la cantidad de CO2, y estaba en lo que sería la alcalosis respiratoria, de repente lo voy a tener que esa alcalosis respiratoria no la va a poder generar. ¿Por qué? Porque se está cansando. Entonces mi paciente ya no va a poder respirar como respirante porque los músculos accesorios no los usamos todos los días para respirar. ¿Qué usamos todos los días para respirar? El diafragma. Los músculos accesorios están como diciendo, che, estamos de reserva. Para cuando nos necesites, estamos. Pero no nos uses todo el tiempo porque no estamos acostumbrados para esto. Entonces llega un punto en que el músculo se empieza a fatigar. Entonces cuando el músculo se empieza a fatigar, se genera lo que se llama la hipercapnia. La hipercapnia es el aumento de la CO2 en sangre, ¿sí? Entonces lo que al principio estaba lavando, o sea que estaba bajito y me generaba una alcalosis respiratoria, ahora de repente se está acumulando porque el cuerpo ya no lo puede eliminar más, porque ya está cansado de hacer tanta fuerza para poder sacar el aire. Y ahí es donde estamos en un problema con el paciente asmático porque ya estamos en un punto donde ya venció su capacidad de aguante, o sea que ya no puede compensar más estas presiones y ahí es donde tenemos un paciente asmático con una crisis grave. ¿Se entendió más o menos? Ahí es donde ya entran en la hospitalización de un paciente, ¿sí? Ahí es cuando ya declaramos el claudicamiento. Claro. Cuando ya tenés un paciente asmático con hipoxemia y con acidosis respiratoria porque la CO2 empezó a aumentar y te está generando acidosis en el pH, ahí es donde vos estás entrando en lo que sería cría o claudicación. Y ahora vamos a lo que tienen que saber. Lo que tienen que saber de asma, que calculo que más o menos ya lo saben. ¿Alguien sabe un poco de la fisiopatología asmática, de cómo de qué pasa a nivel histológico? O sea, ingresa un alérgeno o algún antígeno. Bien. Que va, en una primera instancia va a sensibilizar. Sí. A los linfocitos, si no me equivoco. Sí. El dibujito capaz que te ayuda. Y después cuando vuelve a ingresar ese alérgeno, como ya tenía la hemoglobina E unida al mastocito, se une el alérgeno y se produce la liberación de sustancias. Bien. Puede salir también generando la reacción inflamatoria. Bien, perfecto. Entonces, ese es como el primer paso, ¿no? Cuando yo hablo de la fisiopatología del asma, la puedo dividir en inmediata o tardía. Inmediatamente lo que pasa es eso. Hay una célula presentadora de antígeno, hay un alergeno que aparece en el epitelio, que eso genera una reacción de interleuquinas que hacen una cascada inflamatoria a través de las interleuquinas y lo que va a pasar es que se hace una diferenciación de los linfocitos T. De eso se diferencian, los que nos importan ahora son los linfocitos T helper 2, que van a generar esta respuesta a través de los linfocitos B, van a generar las inmunoglobulinas que van a ir diferenciando y activando las distintas células que van a perpetuar también la misma inflamación, los mastocitos, los eosinófilos, los neutrófilos. Y que estos a su vez van a generar más citoquinas que van a volver a
a hacer reaccionar y perpetuar la cadena inflamatoria. Entonces voy a tener la fase inmediata, la fase tardía, la fase inmediata con la presentación, que va a generar de todas maneras siempre lo mismo, el broncoespasmo, la inflamación de la vía aérea y del epitelio y la hiperreactividad bronquial. Y en el medio, aparte de las interleuquinas, voy a tener, como bien dijiste, la histamina, voy a tener otras citoquinas que van a empezar a actuar, voy a tener también lo que serían los leucotrienos y los prostaglandinas que también van a actuar en perpetuar esta cadena de reacción inflamatoria. Entonces, todo esto va a llevar a una lesión epitelial crónica, a una hiperreactividad bronquial, a un broncoespasmo establecido por esta misma inflamación que se va a manifestar con la presentación clínica que ya más o menos fuimos hablando. Y no sé si, creo que nada más. Así que una vez que ya pudimos ver todo lo que sería el esquema fisiopatológico, lo que vamos a desarrollar es dónde actúa cada grupo farmacológico. ¿Hay algún asmático? ¿Acá? ¿Ninguno? Son muy poquitos, ¿saben? Vos sos asmática. Bien. Dentro de los grupos farmacológicos, estos más o menos son los nombres de todos los fármacos de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar con los más comunes y seguramente los que más les suenen de nombres, que son los LABA y los SABA. Los LABA y los SABA son los broncodilatadores, ¿sí? Y dentro de estos broncodilatadores se dividen en dos, en los de acción corta y los de acción larga. Corta, larga los LABA, ¿bien? Y dentro de este grupo tenemos los SABA, que son el salbutamol, el fenoterol y la terbutalina. De estos, lo que más van a escuchar nombrar y siempre a lo que van a ir a leer es el salbutamol. Es el que más se estudia y el que más se usa y el que tiene más cantidades de formas de administración que son útiles. Y dentro de los LABA, que son los de acción larga, que la única diferencia de acción larga y corta es precisamente en la cantidad de tiempo que tienen de vida el fármaco y el mecanismo de acción, tenemos el formoterol, el salmeterol y el indacaterol. Y dentro de esto también les van a ver que hay algunos que los van a escuchar nombrar más cantidad de veces y que van a ver que cuando hacen un estudio sobre determinados fármacos no es que agarran y usan todos los fármacos para ese estudio, agarran uno de ese grupo farmacológico y los resultados los extrapolan para casi todos los demás grupos. Después tenemos los corticoides, que bueno, ya vieron el seminario la vez pasada, creo que fue el anterior, no, el anterior, que vieron de corticoides, y acá lo que importa es que vamos a usar los corticoides de dos maneras, vía sistémica o vía inhalatoria, ¿sí? Y dentro de lo que es lo sistémico van a escuchar nombrar la hidrocortisona, la dexametasona, la prednisona. Y dentro de lo que es lo inhalatorio van a hablar del budesonide, de la fluticasona y de la beclometasona. Después nos vamos a otro grupo que lo vamos a ver, lo vamos a nombrar porque en algunos lados todavía se sigue usando, pero que están en desuso y que ya en las guías del China y el GEVA de las 2020 ya te habla de que los fármacos ya prácticamente no se usan, son las antinas, que son la teofilina y la aminofilina. Después nos vamos a los otros grupos farmacológicos, que son los antileucotrienos, que es el montelukast. Este es un ejemplo, no es el único fármaco. Y después tenemos los antagonistas muscarínicos, que también, al igual que los beta-2, se dividen en lo que serían de acción larga y acción corta. Ahora, dentro de esto, Gina nos divide los fármacos en dos grupos, en los que van a ser de control de la enfermedad o mantenimiento y los que van a ser para las exacerbaciones o de alivio sintomático. Si yo hablo de un fármaco con el que voy a controlar la enfermedad, ¿cuál de todos estos usarían? Los corticoides, entonces, de mantenimiento. El montelukast, de mantenimiento.
¿El hipatropio de mantenimiento? Lo dejamos ahí, dejamos una duda. ¿Algún otro más de mantenimiento? Los biológicos de mantenimiento. ¿Algo más? Pensar en aquellos fármacos como que actúen, digamos, en la fisiopatología, por ejemplo, que Claro. inducen la inflamación. Exacto. Por eso pensamos en los corticoides. Bien. De mantenimiento, la guía dice que las andinas, otros fármacos que son los cromonas, que no las pusimos acá, se usan de mantenimiento y que, esto después lo vamos a explicar un poco mejor, los LABA también se usan de mantenimiento. Y el tiotropio a veces también se usa de mantenimiento. Y después de lo que sería exacerbaciones y alivio, nos marca los ABA y el hipatropio. ¿Sí? Ahora tengo que borrar todos los circulitos. ¿Quedó más o menos claro eso? Una consulta, porque en Sana vimos que para las crisis asmáticas también le daban hidrocortisona intravenosa. Bien. Bueno, ahora cuando terminemos y veamos crisis asmática, lo volvemos a la duda, ¿vale? Y después tenemos los biológicos, que son, que creo que igual en la clase de corticoides no llegamos a hablar nada, pero son los anticuerpos monoclonales anti-IgE, que hay unas guías Gray que explican básicamente dónde usarlos, cuándo usarlos, como ejemplo es el omalizumab. Y de acá no faltó nombrar nada, solamente los biológicos, ¿no? Sí. Así que vamos a ir desarrollando de a poco los grupos farmacológicos, después de hablar un cachito de lo que sería el tratamiento no farmacológico, que dijimos que en el esquema terapéutico tiene que estar. Dentro de lo que es el tratamiento no farmacológico, ¿qué le dirían al paciente? ¿Cómo lo educarían? O sea, evitar los desencadenantes, como puede ser el humo tabáquico, ¿sí? El polvillo. Bueno, están básicamente casi todos escritos, pero bueno. Lo que importa del asmático es precisamente que tenga un control de su enfermedad, o sea, que sepa cuándo tiene que hacer unas consultas y no terminar siempre al borde de la crisis. Entonces, para eso tengo que poder reconocer yo mismo, yo asmático, qué síntomas tengo. Este síntoma es de mi exacerbación asmática, la tos me cambió, me estoy agitando cuando estoy haciendo ejercicio, no puedo subir una escalera. Evitar los desencadenantes, obviamente no me voy a exponer a determinados lugares donde ya sé que voy a andar mal con mi enfermedad, y las pautas de consulta. Lo que van a pasar con pacientes asmáticos es que se acostumbran muchas veces a su basal y que consultan tarde. Lo otro que hablamos un poco del humo, o sea, ya sea el humo tabáquico, el humo ambiental, evitar todo lo que sea ácaros, alfombras, todo ese tipo de alergias que pueden llegar a afectar la enfermedad. Y lo otro que podemos hacer es ver el esquema de vacunación de mi paciente. ¿Por qué? No está demostrada la eficacia bajo el concepto de la vacuna, tanto la antigripal como la antineumocóxica. Pero sí vieron que hay un riesgo-beneficio hacia el post de vacunémoslo mejor que nada, ¿sí? Esto lo saqué de la guía de GEMA del 2023, que habla sobre lo que sería el esquema de vacunación del paciente asmático. Te nombra la antigripal, básicamente, y la antineumocóxica. Y te dice eso, básicamente. Si vos evaluás el costo-beneficio de la salud, vacunalo. ¿Por qué? Porque el asmático te puede hacer una enfermedad invasiva, grave, por el neumococo, que obviamente le va a costar muchísimo más al sistema de salud que una vacuna o 3 dosis de vacuna, ¿sí? Entonces, por eso es que se recomienda la vacunación, por lo menos. Y ahora, dentro de lo que es los tratamientos farmacológicos, dijimos, por ejemplo, en lo que sería el corticoide, que teníamos mínimo 2 formas de darlo.
porque hablamos de lo que sería la forma inhalatoria. Ahora, ¿qué pasa con la forma inhalatoria del fármaco? ¿Va al torrente sanguíneo o no? Sí, va al torrente sanguíneo. ¿De qué forma va al torrente sanguíneo? A través de la mucosa bronquial, ¿no? Entonces, cuando yo, no traje ningún PAF, cuando yo uso un PAF, que es el aparatito que está acá, que calculo que todos conocen, lo administro y obviamente que tiene que llegar a la vía aérea, pero puede ser que una parte del fármaco no se absorba a donde tiene que actuar, entonces hablan de un porcentaje. Un porcentaje va a quedar inhalado y va a actuar en el lugar de acción o en el lugar que está inflamado, y el otro porcentaje, porque la vía de administración es esa, va a terminar siendo digerido. De los pulmones, obviamente que va a llegar a lo que sería el torrente sanguíneo a través de la mucosa bronquial y obviamente el torrente sanguíneo que tiene los bronquios. Pero lo que sería el tracto gastrointestinal, porque obviamente la mayoría de la droga que yo administro por vía inhalatoria va a ir a parar ahí, se absorbe en el tracto gastrointestinal, de eso hace un primer metabolismo del paso hepático y termina yendo también a lo que sería la circulación sistémica. Es por eso que depende qué dosis yo use de un fármaco inhalado, puedo llegar a ver efectos adversos que son sistémicos, ¿sí? Que van a ir más allá del pulmón, ¿no? Y también porque al darlo por vía inhalatoria hay una parte que de todas maneras va a tener un metabolismo hepático y que va a llegar al torrente sanguíneo. Después, aparte de lo que sería la vía inhalatoria, aparte de los PAF, están las nebulizaciones, porque hay fármacos que vienen en gotitas para nebulizar, están los dispositivos con los polvos que van también a la vía aérea, y esto es un ejemplo de cómo se nebulizan, por ejemplo, los pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica, que a través de lo que serían tubuladuras también se lleva distintos fármacos directamente a la vía aérea. Y lo que se dice siempre es que para tratar de evitar que tanta cantidad del fármaco vaya a lo que sería al tracto gastrointestinal, yo debería usar esto, que ¿alguien sabe lo que es? Una aerocámara. Y de esa forma yo podría hacer que más cantidad de fármaco vaya al pulmón. Así que vamos a hablar un poco entonces de los grupos farmacológicos y empezamos con los SABA, que dijimos que los SABA eran los beta-2 de acción corta, ¿no? Y se acuerdan que nombramos como el más importante el salbutamol. Entonces, salbutamol, terbutaline, fenoterol. ¿Alguien se acuerda cómo es el mecanismo de acción de los beta-2? Lo vimos en farmacocinética, farmacodinamia, perdón. Bien, proteína GS. Entonces, dijimos que son agonistas, ¿no? Beta-2. ¿Y en dónde van a actuar? A través de la proteína GS. En el músculo liso bronquial, ¿no? Entonces, viene el agonista beta-2, encuentra un receptor de beta-2 que está en el músculo liso bronquial, y ¿se acuerdan la cadena, cómo seguía la cascada? Proteína GS asociada a anilato ciclasa. ¿Que eso qué hace? Aumenta el AMP cíclico. ¿Y después qué va a hacer el aumento del AMP cíclico? Bien. ¿Y qué hace la proteína quinasada fosforila? ¿A través de qué? Me falta un paso. Buenas. Llegamos acá. Los agonistas beta-2 me dijeron que actúan sobre las proteínas GS. La proteína GS asociada a la anilato ciclasa aumenta el AMP cíclico a través del consumo de ATP. Perfecto. A AMP cíclico dijimos que tenemos a la proteína quinasa A, que esa proteína quinasa A me va a generar una relajación. Me falta un punto en el medio. ¿Cómo se da? Claro, fosforilina la quinasa, de la cadena liviana de miosina. Y entonces, al no estar... exacto.
Y ahí, ¿qué tenés? La relajación. Perfecto. Pudimos hilarlo. Bien, entonces, los beta-2 ya sabemos cómo actúan, ya sabemos en qué parte del esquema fisiopatológico entonces lo voy a usar, así que lo que me queda es desarrollar un poco la conveniencia. Dijimos que el salbutamol se da de vía inhalatoria, ya sea nebulizado o a través de los beta-2 de los PAF, ¿no? Entonces, el PAF dijimos que determinado porcentaje va a ir a actuar directamente al parénquima y otro porcentaje se va a ir a la vía digestiva, ¿sí? La idea de usar las aerocámaras es para que esa relación se favorezca hacia el ingreso a la vía inhalatoria. El comienzo de acción dijimos que los SABA son de acción corta, o sea que el comienzo de acción es rápido y la vida media del fármaco termina y la duración es de entre 3 a 6 horas. Y que tiene una vía oral con un primer paso muy importante, por lo cual no es un fármaco que se use de vía oral. Ahora, los beta-2, dijimos que son agonistas beta-2. ¿Están solamente en el músculo liso bronquial esos receptores? No. Y dijimos que tenemos un porcentaje alto que va a pasar a darnos al torrente sanguíneo, o sea que va a haber una distribución sistémica de la droga. Entonces, ¿qué es lo que nos van a dar a nivel de efectos adversos estos beta-2 agonistas? Pueden equivocarse, o sea, tienen que tirar opciones, nomás si alguien ya dijo una que era válida. ¿Puede ser si genere taquicardia? Totalmente lo contrario. Taquicardia. Bien. ¿Por qué? ¿Dónde están estos beta-2 también? En el corazón. Entonces, uno de los efectos adversos más importantes es la taquicardia, por esto de que no tengo receptores únicamente en el músculo lisobronquial y también voy a tener en el resto de los órganos. Por eso es que voy a tener un paciente que puede tener taquicardia, que va a tener palpitaciones, que puede tener arritmias. El temblor muscular se da con una sobredosis tremenda, pero que a veces puede llegar a ser un efecto que se puede llegar a ver. La hipopotasemia es por el mismo mecanismo de acción y de hecho el salbutamol en PAF se usa a veces como medida para poder bajar las hipercalemias y puede dar determinados grados de ansiedad o cefaleas en los pacientes también por esta misma vasoconstricción que hace el fármaco. Ahora, dijimos que era un fármaco que se usaba para rescate o alivio, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a las indicaciones, lo voy a tener indicado en todas las clases de asma, en el asma exacerbado. Ahora les voy a explicar un poco lo que serían los escalones del asma, pero calculo que capaz en algún momento los vieron, que el asma se evalúa en diferentes escalones y se trata en base a step 1, 2, 3, 4, 5, a veces 6, depende de qué bibliografía usen. Y lo que van a ver dentro de la bibliografía que les vieron en el campus del boletín del 2020 de Andalucía es que es de elección en el step 1 de tratamiento. Y dentro de las indicaciones también se usa como es de primera elección para la profilaxis sintomática antes de ponerme a hacer ejercicio. Y ahora, ¿qué es lo que vio esta guía que se llama Gina desde el año 2019? Vio que el uso de más de 3 envases en el año aumenta el riesgo de exacerbaciones y que el uso de más de 2 envases en el año genera una mayor mortalidad. Pero si yo me pongo a ver el mecanismo farmacológico que tienen los beta-2, parece que funcionan o no. O sea, actúan, hacen efecto inmediato, me tratan las crisis. ¿Cómo puede ser que a pesar de eso me estén hablando que haya un aumento de la mortalidad? Por los efectos adversos puede llegar a ser. ¿Y por qué más? ¿Por qué puede haber una guía que me está diciendo, che, mira, si usás más de 2 envases en el año, puedes tener un aumento de la mortalidad de la enfermedad? Claro, entonces no tengo un buen manejo de la enfermedad, ¿no? Entonces, a tener en cuenta que 2 cosas. Que si yo uso solamente los SABA y SABA es mi único tratamiento de esta enfermedad, por un lado tengo una guía que me está diciendo, che, si usás solamente esto y te consumís 12 PAF al año, puedes tener un aumento de la mortalidad.
O sea que tu clasificación de asma leve, que es lo que vimos al principio, donde hablamos un poco de la clasificación, que veían que un 30% de estos pacientes tenían episodios de exacerbaciones y un aumento de la mortalidad, tiene algo de relación con esto, ¿no? A que no puedo usarlo solamente como monoterapia, porque por un lado tengo el INFAC que me dice desde el año 2020 que tiene una función pulmonar disminuida mi paciente. Y por el otro lado tengo un estudio mucho más grande, que sería la publicación de Gina del 2019, donde hace uso de esto de los conceptos de que por un lado te aumenta el riesgo de exacerbaciones y que por el otro lado un consumo desmedido de esta medicación te hace un aumento de la mortalidad. Claro, pero si ya lo estás combinando con otra droga, te está saliendo de este primer escalón. O sea que capaz que ya no estás en una clasificación de lo que sería asma leve persistente o asma leve intermitente. ¿Sí? O sea que al salbutamol lo usamos en las exacerbaciones, pero su uso... Lo podemos usar en las exacerbaciones, o sea que lo podemos usar cuando yo tengo una crisis asmática. De hecho va a ser la primera droga que uses en una crisis asmática. Pero... por otro lado, me está hablando de que si yo uso más de 3 envases al año, hay un aumento del riesgo de exacerbaciones. Pero lo usas en exacerbaciones, pero te puedo aumentar. Exacto. ¿Sí? Una cosa es que lo uses en la exacerbación, o sea, en la crisis asmática, y otra cosa es que vos te manejes tu asma bronquial y enfermedad crónica con solamente un fármaco que se usa de rescate o de alivio sintomático. ¿Sí? No, en una crisis no se gasta un envase, no. O sea, no sé cuántas cantidades de PAF tiene un envase, ¿vos sabés? Sí, pero es polenta, o sea, sí, sí. Es una dosis polenta. O sea. Así que, bueno, pasamos a los SABA, vamos a los LABA. Los LABA dijimos que son los agonistas beta 2 de acción larga. ¿En qué se diferencian del mecanismo de acción? En nada. Son exactamente igual que los SABA, ¿sí? ¿En qué sí se van a diferenciar? Entonces, en el comienzo de acción y la duración. Dijimos que uno duraban 6 horas, bueno, estos duran el doble o casi el cuádruple, ¿no? Estamos en 12 a 24 horas de duración versus un 4 a 6 horas que duran los SABA. Tenemos un comienzo de acción que es 15 a 30 minutos, excepto el formoterol, que va a ser un inicio rápido, al igual que cualquier SABA, que va a ser de 5 minutos. Pero cuando ustedes van al mercado no van a encontrar el salmeterol o el formoterol en un solo puff. Siempre lo van a ver asociado a algo, siempre lo van a ver asociado a un corticoide inhalado. Los LABA no vienen solos, ¿sí? Siempre van a venir con un plus, con la fluticasona, con el budesonide, con beclometasona, pero no van a venir en solo. ¿Por qué? Porque hay estudios que demostraron que hay un aumento de la mortalidad. En el año 2006 hicieron un estudio de 25.000 personas donde compararon estos fármacos versus placebo, que vieron que aumentaba la mortalidad. Y antes de esto habían publicado un ensayo donde decía desde el año 2004 que disminuyen la tasa de exacerbaciones en el paciente asmático siempre y cuando lo asocio a un corticoide inhalado. Entonces, dentro de las indicaciones yo lo voy a usar como un adyuvante de corticoides inhalados para lo que sería los escalones 3 en adelante en los pacientes. A demanda se puede usar en adolescentes y adultos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de LABA dijimos que también podía ser un fármaco de rescate? Porque de hecho el formoterol tiene un inicio de acción de 5 minutos, ¿sí? O sea que el inicio de acción es corto, o sea que si yo doy SABA versus LABA, pero tengo salbutamol versus formoterol, es exactamente lo mismo, solo que uno va a durar 6 horas y el otro va a durar 12 horas, con el plus de que cuando yo indico formoterol, seguramente lo voy a tener asociado a budesonide o a beclometasona y que va a tener el plus del efecto del corticoide inhalado. La única diferenciación que hay LABA versus SABA es que no van a ver casi a ningún chico que le den LABA. Se usan generalmente a partir de los 12 años, o por lo menos eso es lo que dicen las guías. Adolescentes mayores de 12 para adelante. Para atrás se usa SABA por ahora. ¿Y por qué no se usa de rescate? Se usa de rescate, pero... sí, dije que se usa de rescate. Se usa de rescate el formoterol porque tiene un inicio de acción rápido. Ya si vas a usar los otros y tenés que esperar un poquito más. Pero se puede usar de rescate. O sea, pero es mejor que el salbutamol para ir al rescate.
Mira, la droga de elección hasta ahora sigue siendo el SABA, hasta ahora sigue siendo el salbutamol. Y dijimos que hay una prevalencia importante de esta enfermedad en niños y ya te está diciendo que si tiene más de 12 años no vas a usar el formoterol, por lo menos es lo que publicaron en las guías. Las xantinas dijimos que también eran un grupo farmacológico que está en desuso desde el año 2020, ya que las guías vienen diciendo, che, no usen esto. Ahora, ¿por qué? Rápidamente, el mecanismo de acción del fármaco es porque inhibe la fosfodiesterasa que está acá, ¿no? La fosfodiesterasa que está implicada en el aumento del AMP cíclico, si te la inhibo, te aumento el AMP cíclico, o sea que directamente me paso a lo que sería la otra parte de la cadena con el aumento del AMP cíclico y me genera la broncodilatación. ¿Me siguieron más o menos? Sí. Bien. Entonces, por un lado me hace este efecto que a través del AMP cíclico genera la broncodilatación. Por otro lado, también son antagonistas de los receptores de adenosina, que también favorecen, la adenosina favorece la broncoconstricción, entonces por el otro lado también tuki, me frena eso. Genera después efectos de transcripción en genes y apoptosis. Entonces vos miras los mecanismos de acción y decís, che, pero este fármaco, a través de la farmacología, por lo menos de lo que sería la que yo te veo del fármaco, te digo, che, pero me estoy viendo que sirve, que usa, que hay una implicancia en los receptores, o sea que yo debería poder usarlo y tener algún efecto clínico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando fueron a usarlo, la teofilina la usaron bioral, la minofilina la usaron endovenosa. ¿Y qué vieron? Que vieron que el fármaco tiene un estrecho margen terapéutico. ¿Qué significa esto? Que tiene efectos adversos que son potencialmente fatales. Dentro de esos efectos adversos potencialmente fatales, las publicaciones hablan de arritmias severas, de irreversibles, convulsiones, y aparte te habla de todo lo que sería náuseas, vómitos como efectos adversos. Entonces dijeron, bueno, ¿son eficaces? Y mira, sí, más o menos. ¿Mejoría de síntomas nocturnos? Sí, está demostrado que lo hacen. ¿Tienen leve mejoría en lo que sería el asma leve persistente? Sí. Bien, entonces, ¿cuándo lo puedo usar? En ningún momento. Te dice, no es de elección en ninguna situación. Eso te figura solamente a partir del step 5 de las publicaciones que tienen ustedes como material bibliográfico que se puede usar en el último escalón de tratamiento. Es una alternativa ante el asma grave y un adyuvante hasta cuando yo ya puse antes corticoides y LABA en el asma severa. O sea que cuando voy a usar estos fármacos y cuando no tengo absolutamente otra cosa que usar o cuando ya tengo un paciente con un asma grave y ya no tengo qué más usar. ¿Sí? Ya probé todo, ya le puse corticoides, ya le puse hipatropio, ya le puse, ya le hice los PAF de salbutamol y sigo teniendo un paciente con una crisis asmática severa y ahí digo, bueno, voy a probar esto, ya sé que mi margen terapéutico no es mucho, que no tiene mucha eficacia, pero lo voy a usar como mi último bastión. Y después hablamos un poco también de los antileucotrienos que nombramos el Montelukast, ¿no? El Montelukast es dentro de, por lo menos acá, lo más conocido. Después tenemos el Safirutaz y otro que está acá que no me acuerdo el nombre y no lo puedo ver. Pero lo que hacen estos fármacos es antagonizar los receptores de cistenil-leucotrieno, que dijimos que están implicados en la cascada inflamatoria de la misma broncoconstricción que lleva a la crisis, al asma, digo. Entonces, de esta manera van a antagonizar la 5-policodeoxigenasa o se van a meter a antagonizar directamente el receptor y frenar lo que sería la secreción de moco, la broncoconstricción, el reclutamiento de eosinófilos y la exudación plasmática que va a generar toda esta inflamación de la vía aérea. Ahora, de vuelta a lo mismo, tengo un fármaco que cuando yo lo voy a mirar tiene un efecto farmacológico que lo estoy viendo, que me lo explica el libro, que se lee bonito. Ahora, ¿qué pasa con este fármaco? Cuando lo pusieron en estudio y lo empezaron a comparar con el beta-2, con los corticoides, corticoides inhalatorios a bajas dosis, vieron que era menos efectivo que los corticoides inhalados, sobre todo para prevenir lo que serían las exacerbaciones
y que cuando agregás LABA y el corticoide es menos efectivo también que este grupo farmacológico. Entonces dijeron, bueno, che, mira, si tengo un fármaco que está bueno porque es una pastillita que te comes y va todo vía digestiva, se absorbe, tiene el primer paso hepático y ya te genera los efectos, pero que cuando lo pones a comparar con capaz un corticoide inhalado tiene menos efecto, por lo menos para prevenir las exacerbaciones. Entonces, dentro de lo que es la eficacia, dice, disminuye las exacerbaciones comparadas con placebo, porque obviamente antes que la nada está bueno, y después te lo pone dentro de lo que sería el escalón 2 de tratamiento cuando yo tengo algo más, por ejemplo, una rinitis alérgica o por X causa, X enfermedad previa o X problema de salud de mi paciente, no le puedo dar corticoides inhalados. Ahora, ¿es un fármaco seguro? Y dijeron, sí, vamos a dárselo a los niños. Y salió este estudio que publica la FDA, donde ven que post comercialización de este fármaco empezaron a haber muchos efectos secundarios graves a lo que es la salud mental. ¿Qué efectos importantes, graves de salud mental? Publicaron cualquier cosa, desde psicosis y muchos intentos de suicidio, y por eso pusieron esta recomendación donde dice, tengan cuidado porque están usando demasiado Montelukast para la rinitis alérgica, donde, no sé, todos en algún momento tuvimos rinitis, y no es un fármaco tan seguro y estamos viendo que aparece mucho de esto. Otros efectos adversos, dijimos que era una droga que se daba vía oral, o sea que tiene un primer paso hepático, vieron que algunos tenían elevación de las enzimas hepáticas y en algunos casos disfunción hepática, y vasculitis también asociadas. Otro grupo de fármacos, no sé cómo voy con la hora, siento que estoy corriendo. Bien. Es los receptores, los antagonistas de los receptores muscarínicos. Acá, al igual que los beta 2, tenemos de acción corta y de acción larga. Dos fármacos, dos nombres. El hiperatropio, que es el de acción corta, y el tiotropio, que es el de acción larga. Esto también lo vimos en farmacodinámica y en sistema nervioso autónomo, sobre el antagonismo competitivo del acetilcolina. ¿Se acuerdan a través de qué proteína era este paso? ¿Cómo? Antagonistas competitivos de la acetilcolina. ¿Se acuerdan los receptores muscarínicos nicotínicos? Bien, muscarínicos, antagonista, ¿asociado a qué proteína? Teníamos la S, la I y la Q. ¿Se acuerdan? Bien, M1, estamos en el músculo liso bronquial, ¿sí? M3. M3 asociado a qué proteína? A GQ, perfecto. Y después de GQ, ¿qué seguía en la cadena? ¿Se acuerdan? Fosfolipasa C, IP3 diacilglicerol y el aumento de calcio y la relajación. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos lo mismo, un fármaco que tiene una cadena que se ve bonita, que ya lo estudiaron en el sistema nervioso autónomo y dijeron, che, acá dijimos que esto estaba bien y que funcionaba. Bueno, ahora, ¿es efectivo? Bueno, lo que vieron es que como mecanismo broncodilatador es menos efectivo que el salbutamol. Eso ya está publicado en las guías Gina. Pero lo que vieron es que entre darle salbutamol solo y darle salbutamol más bromuro hipatropio en la crisis asmática severa hay un mejor efecto broncodilatador y un efecto más duradero de la acción broncodilatadora. Entonces, ¿dónde se da el hiperatropio? Se da en las exacerbaciones severas. El tiotropio está publicado dentro de lo que es el escalón 5, asociado a, en el Gina, como que disminuye las exacerbaciones, pero ya estamos en un escalón 5, no estamos ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, sino que estamos parados arriba de lo que sería asma grave. Escalón 3 y 4 es para asma moderado, escalón 1 y 2 es para asma leve. Pero ¿dónde vieron que sí eran eficaces? Y son eficaces y más eficaces todavía que el salbutamol en los pacientes que tienen el diagnóstico de POC. Pero, perdón, ¿estás hablando del bromuro hipatropio, no? Sí, le estoy hablando de los dos, pero los dos fármacos son más efectivos
para los pacientes con EPOC, quelos, salbutamol. ¿Cuál es la vía de administración? Es igual que cualquier SABA, viene en gotas y viene el PAF. El inicio de acción es entre 30 a 60 minutos y la duración sí es de 6 horas, por eso se da cada 6. El tiotropio tiene una vía de acción más larga y tiene hasta 12 horas de efecto. Dentro de los efectos adversos, si volvemos a los que dijimos que eran antagonistas de la acetilcolina, pero que también se daba de vía inhalatoria, o sea que no voy a tener tanto paso sistémico en teoría, voy a tener el sabor amargo, boca seca y visión borrosa. Boca seca, sabor amargo, probablemente es un efecto local, visión borrosa ya habla de un efecto sistémico. Y dentro de la bibliografía lo que también dice como alternativa de uso antes que los SABA cuando no puedo dar SABA por intolerancia. O sea que también lo puedo usar para el primer escalón del tratamiento del asma leve cuando no puedo dar el SABA. Después tenemos los corticoides inhalados. ¿Se acuerdan el mecanismo de acción de los corticoides? Genómicos y no genómicos. Voy a usar, cuando yo hablo entonces de los corticoides inhalados, interfieren, dijimos, en todo el sitio de la cascada inflamatoria. Los genómicos y los no genómicos. ¿Cuáles efectos me van a importar? Los dos. ¿Cuáles efectos me van a importar en la crisis? El efecto no genómico. ¿Por qué? Porque va a disminuir el edema que yo tengo en las paredes de los vasos y de esa forma facilitar el flujo de aire entre la presión atmosférica y el alvéolo. Ahora, disminuye también la respuesta bronquial, obviamente, de los alergenos porque actúan en toda la cascada y también hacen como un efecto sinérgico revirtiendo la tolerancia hacia los beta-2. ¿Sí? O sea que llega un punto que el receptor deja de ser tan efectivo y tan agonista y cuando yo le agrego un corticoide inhalado le doy un plus para que pueda seguir perpetuando esa acción. Ahora, 3 nombres, budesonide, beclometasona y fluticasona, que dijimos que van a estar a veces en fórmulas asociadas a los LABA, asociados a formoterol, a salmeterol, o que pueden estar solos también. O sea que cuando van a ver en el mercado tenés 2 fórmulas, o solos o asociados a un LABA. Ahora, ¿qué eficacia demostraron los corticoides inhalados? Le damos el visto bueno a los corticoides inhalados. A largo plazo se dijo que son superiores a cualquier otro fármaco en lo que sería disminución de síntomas, disminución de exacerbaciones y mejoría de la función pulmonar. Esto está publicado en las guías, pero siempre hablando de algo a largo plazo, o sea que tenga un tratamiento prolongado de corticoides inhalados. Ahora, ¿qué pasa con estos fármacos? ¿Disminuyen mortalidad? Hay estudios observacionales que publicaron que los corticoides inhalados disminuirían la mortalidad del asma bronquial. Ahora, de conveniencia, ¿qué me importa de este fármaco? Dijimos que se daba de vía inhalatoria. ¿Va a tener efectos sistémicos si yo doy los corticoides inhalados? Sí. ¿Cuándo? A altas dosis. A altas dosis yo voy a tener efectos sistémicos. ¿Se acuerdan que cuando hablaron de la dosis, en el seminario de corticoides hablaron de que hay un montón de efectos adversos de corticoides? Cuando vayan a leerlo acá lo pueden encontrar separados, aparte de por sistemas, lo pueden separar en locales o sistémicos. Locales, la disfonía, la candidiasis, la tos, y todo eso se puede mejorar a través del espaciador. De esa forma yo disminuyo la mayoría de los efectos adversos locales. La disfonía por la miopatía que se da a través de las cuerdas vocales, la candidiasis porque obviamente estoy dando un tratamiento que dijimos que el corticoide en determinado prolongado de tiempo es algo que me va a generar la inmunosupresión, o sea que va a aparecer la cándida, que generalmente es la flora oral, la flora habitual del cuerpo. La tos por el mecanismo de reacción, lo mismo también. El efecto adverso sistémicos, y dijimos que había un montón,
para nombrar la osteoporosis, que está demostrado que se ve también a altas dosis, la inhibición del eje en el tratamiento prolongado y a altas dosis también. Dijimos que tenemos un corticoide de más de 14 días, ya podemos pensar que nuestro paciente puede tener inmunosuprimido el eje, el retraso del crecimiento se puede llegar a ver a niños y el glaucoma con efectos oculares. Las fórmulas de dosis en lo que sería el budesonide, dosis bajas, 200 a 400 microgramos día, o sea, un puff cada 12 horas es una dosis baja de budesonide, y dosis alta ya estamos hablando de 800 a 1600 microgramos día, que deben ser como 12 puff al día. La fluticasona con sus dosis también correspondientes, y un poco de lo que es corticoides sistémicos. Ah, no les puse los nombres, pero ¿se acuerdan los nombres que nombramos? A la prednisona, a la dexametasona y a la hidrocortisona. Dentro de esos fármacos tenemos algunos que son vía endovenosa, algunos que están para dar vía oral. ¿Cuándo voy a usar? Y depende en qué escenario me encuentre yo con el paciente. Fármacos vía orales se dan para mantenimiento. Dijimos que es un fármaco que estaba clasificado como mantenimiento, y hablamos un poco ahora, un cachito más adelante, de lo que sería la crisis asmática, porque en algún algoritmo seguramente vieron que a una crisis asmática le doy hidrocortisona, o le doy prednisolona, o le doy prednisona, depende la tolerancia del paciente. Ahora, ¿qué dicen las guías de los corticoides sistémicos? ¿Se usan? Sí. ¿Cuándo? Cuando estamos en una crisis asmática moderada severa, en crisis, no en asma bronquial crónico. Se usa, ¿por qué? Porque aceleran la resolución de las exacerbaciones, porque previenen las recaídas, pero se usan cuando ya tengo un asma bronquial crónico severo. Lo uso en prácticamente el último escalón de tratamiento. Ahora, ¿por qué? Porque yo le estoy dando un corticoide sistémico que en 2 semanas ya lo voy a inmunosuprimir, le voy a traer un montón de efectos adversos, y previo a esto yo tengo que aclararle al paciente en qué escenario estamos, ¿sí? Es la última opción terapéutica ante el fracaso de todos los escalones previos, el corticoide sistémico. Siempre hay que tratar de arrancarlo a la menor dosis posible y tenerlo durante la menor cantidad de tiempo posible, por obviamente la cantidad de efectos adversos que tiene. Ahora, en la guía china está publicado el uso de corticoides orales, más que nada en chicos de 6 a 11 años. Se puede usar la dosis de prednisona de 1 a 2 miligramos kilo día, máximo 40 miligramos al día, usualmente entre 3 a 5 días, pero se usa también para el tratamiento de la crisis, ¿sí? Pero es que entonces se usa como última etapa de tratamiento de mantenimiento. Sí. Y en las crisis. Y en las crisis. Pero en cualquier persona, no solo en... ¿Vos decís por edades? No, me refiero a, no sé si existe ese tipo, una crisis muy severa o en cualquier crisis. Ahora vamos a las crisis, pero en corticoides sistémicos, asma bronquial crónico, último escalón de tratamiento para cualquier persona, obviamente, que no tenga contraindicado tratamiento, mantenimiento, último escalón de tratamiento, y otra cosa, lo de las crisis, ¿sí? Ahora, esto es lo último que publicó China este año, que estos son los escalones de tratamiento de los distintos tipos de enfermedad. Dijimos que cuando estemos en asma moderado vamos a hablar del escalón 3 y 4. Asma severo estamos en el último escalón, y el step 1 y 2, escalón 1 y 2, estamos en lo que sería el asma leve, ya sea persistente o intermitente. China publica 3 tablas que están buenas, que son las que les puse acá. Está solamente en inglés, así que no es que fue una maldad. Donde tenemos adultos y adolescentes, los distintos escalones, niños entre 6 a 11 años, los distintos escalones, que también pone los 5 escalones, y después nos pone para qué pasa con este grupo que todavía no tiene el diagnóstico de asma, que son los menores a 5 años. Y acá nos ponen 4 escalones, no nos ponen 5. Y cuando vayan a mirar, si quieren mirar los distintos escalones, van a ver que en lo que sería el escalón 5 van a aparecer los corticoides inhalados,
no se ve mucho, pero bueno, en los escalones 4 que van a ver que ya tenemos dosis medianas a altas de corticoides inhalados y los LABA. Escalones 3 tenemos dosis intermedias de corticoides inhalados y los LABA. Y en el escalón 1 voy a tener las bajas dosis de corticoides asociados a un LABA, ¿sí? Eso para el caso de adolescentes y adultos que dijimos que ya podemos usar los LABA. Para los menores de 11 años voy a usar directamente los SABA a demanda o los corticoides inhalados de base más un SABA de rescate. Y como segunda opción terapéutica nos pone a partir del escalón 2 los antileucotrienos. Y para los menores de 5 años nos dijeron que para el primer escalón de tratamiento básicamente no hay ninguna recomendación y no se ponen de acuerdo en qué darles. Así que, ¿qué le dan? Nada. Para los escalones a partir del 2, ahí sí se empieza con corticoides a bajas dosis y se puede usar también como opción 2, al igual que para los chicos en el escalón de opción 2 de 6 a 11 años, los antileucotrienos. Está bueno porque también te los clasifica en lo que sería fármacos de control y los fármacos de alivio sintomático para las crisis. Ahora, esto es un algoritmo que publica Gina también del año 2023, que es cómo tratar las crisis. Dijimos que todo lo que hablamos hasta ahora, sacando algunas pequeñas cositas, es de el asma bronquial crónico. Ahora, el asma bronquial crónico tiene un tratamiento farmacológico y el asma bronquial agudo, o sea, la crisis asmática, tiene un tratamiento bastante más acotado, ¿sí? Y que es básicamente dividido en dos. Primero, cuando yo veo una crisis asmática, me fijo en base a la clínica en qué escalón estoy. ¿Tengo una crisis leve, tengo una crisis moderada o tengo una crisis grave? Si tengo una crisis grave, bueno, ¿qué voy a hacer? Le doy todo lo que tengo de fármaco, se lo pongo. Le doy los beta-2, sí. Le doy el bromuro de ipatropio, sí. Le pongo oxígeno, sí. Le pongo corticoides inhalados o orales o endovenosos. Le pones lo que tengas. Le puedes poner corticoides orales si obviamente tiene tolerancia a vía oral y si no, si ya no pueden ni siquiera tolerar la vía oral, le puedo poner, ya sea por el estado de sensorio, ya sea porque está con náuseas o vómitos, le puedo poner corticoides endovenosos. Ahora, si yo tengo un asma moderado o leve, o sea, una crisis asmática moderada o leve, ahí depende en qué escalón, o sea, cómo venga el paciente. Si tiene hipoxemia, obviamente le vas a ver la saturometría, puedes ver la presión arterial de oxígeno, pero se controla con beta-2, se controla también con oxígeno, se controla también con corticoides orales y puedo llegar a considerar el uso de bromuro de ipatropio en las crisis moderadas y sí o sí en las severas. Pero no es que a todas las crisis asmáticas le voy a dar beta-2, bromuro y corticoides. Corticoides sí, le das a todas, corticoides orales, endovenosos, depende en qué situación estés con el paciente. Y lo que dice Gina también del año 2023 es que vieron que en el departamento de urgencia altas dosis de corticoides inhalados en la primera hora de tratamiento podría reducir la necesidad de hospitalización en los pacientes que no estén recibiendo corticoides orales. O sea que si yo tengo corticoides inhalados y le quiero dar una dosis, tiene que ser una dosis alta para que tenga efecto, siempre y cuando no tenga un tratamiento de corticoides orales, porque bueno, ahí ya tenés el efecto sistémico directamente. Y esto es más que nada extrapolado para niños. En adultos como que todavía lo que hay publicado en evidencia es medio conflictivo, así que siguen prefiriendo usar la que sería los corticoides sistémicos. Vía oral, endovenosa, y ahí es donde aparece endovenosa la hidrocortisona, la dexametasona. Vía oral puedo usar la prednisona, puedo usar la betametasona o la hidrocortisona también, que viene vía oral. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que hayan quedado en la nebulosa en la clase? ¿Algo que haya quedado no tan claro? ¿No? Bueno, listo, entonces chicos, los dejo. No, de nada.